La historia del fascismo italiano es inseparable de su fundador y líder Benito Mussolini. Este exmilitante socialista fundó en 1919 un grupo paramilitar, los Fascios Italianos de Combate, conocidos también por su indumentaria como camisas negras. Ellos fueron el germen del Partido Nacional Fascista, aparecido en 1921 y que un año después se hizo con el poder en Italia. A continuación vamos a ver cómo se llevó a cabo esa toma de poder. Vamos a hablar de historia. La construcción de la dictadura. En octubre de 1922, tras la gran huelga general organizada por los socialistas, Benito Mussolini convocó a miles de camisas negras y se dirigió a la capital italiana. Es el acontecimiento histórico que conocemos con el nombre de la Marcha sobre Roma. Ante esa circunstancia, en lugar de enviar el ejército para detenerlos, el rey Víctor Manuel III encargó a Mussolini la formación de un nuevo gobierno. Este recibió el voto de confianza del Parlamento y después obtuvo plenos poderes económicos y administrativos. Sin embargo, en los primeros años Mussolini se esforzó por mantener las apariencias. De esta manera, hasta 1925 no se empezaron a sentar las bases de lo que realmente iba a ser un régimen dictatorial. En primer lugar, se ilegalizaron todos los partidos políticos y sindicatos que no fueran el fascista. Se puso fin también a la libertad de expresión, reunión y prensa. Y se aumentaron las penas por delitos políticos que debían ser juzgados, además, por un tribunal especial. El colofón a todo esto llegó en 1926, cuando Mussolini adquirió la capacidad de legislar sin el respaldo del Parlamento. La economía fascista. La política económica de Mussolini se caracterizó por el corporativismo, el intervencionismo y la autarquía. En el ámbito económico, el fascismo se propuso como una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo. Frente a la lucha de clases y al individualismo capitalista, se proponía que las clases sociales dirigidas por el Estado colaboraran en la búsqueda del beneficio nacional. Bueno, chicos, hemos visto rápidamente lo que es el fascismo. Les voy a compartir mis diapositivas para hacer una breve explicación sobre el fascismo. De dónde nace, quién tuvo la magnífica idea de llevar a cabo este grupo, digamos, político revolucionario. Bueno, tenemos aquí el objetivo de la unidad. Seguimos entre guerras, recuerden. Contextualizar la realidad ecuatoriana a través de su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de dependencia y liberación históricos y contemporáneos. Como vimos en el video, y aquí tenemos dos personajes, ya este apareció a la palestra, aunque este en la Primera Guerra Mundial también aparece, pero simplemente su país fue el perdedor de la Primera Guerra Mundial y él salió herido. Pero aparece este hombre, miren, cuando digo yo, los dos buenos amigos, pero este ya venía con la mentalidad de ser ya un dictador totalitario. Podríamos decir que puede ir a la par también con Stalin. Pero ¿qué es el fascismo? ¿Cómo nace? Nace como una reacción autoritarista, ¿verdad? Al principio de igualdad. Había después de la Primera Guerra Mundial un sinnúmero de personas, específicamente en Italia, donde no estaban de acuerdo con todo lo que estaba dándose en el país. Había debacle económica, había hambre, los partidos políticos, el uno quería tener el control, el otro también. Entonces, más nace, entre comillas,
por haber una igualdad, una equidad. Entonces, querían que todos los partidos, los demócratas, los socialistas, los comunistas, todos se unieran, ¿verdad?, para el bien común italiano. Y aparece en la palestra un hombre llamado Benito Mussolini, ¿verdad?, que en 1919 él funda un partido, los fascios, también por su vestimenta llamados las camisas negras. Ellos supuestamente aparecen en bien de todo el pueblo, ¿verdad? Y es aquí donde ellos van hacia las calles, van a protestar, y nace esta revolución fascista, teniendo al mando a Benito Mussolini. Y es cuando el rey, ¿verdad?, Víctor Manuel III, le da el poder a Benito Mussolini para que él tome el gobierno a partir de 1922. Pero hasta ese momento las cosas marchaban supuestamente normal, bien, pero él fraguaba el tener un poder autoritario, es decir, siempre por el poder. Hasta en 1925, donde él ya se proclama dictador, es decir, que todo se regía bajo el mando de él. Manda disolver, dice la asamblea, ¿verdad?, y él toma todos los poderes del Estado. Y ya en 1926, automáticamente él ya da por asentado que él es un dictador. ¿Por qué se da esta manera de aparición de Benito? Porque dice que Italia no recibía los territorios que habían sido prometidos luego de la guerra. Recuerde que él también fue uno de los ganadores de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Entonces la gente estaba reclamando que necesitaban esos territorios. Entonces en 1920 se hace esa crisis, la huelga, las manifestaciones, ¿verdad? Se nos hace algo parecido en otra parte de Europa, que también hubo todas estas manifestaciones. Entonces, los partidos democráticos no pudieron solucionarlo. Entonces, aparece, ¿verdad?, como Lenin apareció, ahora aparece mágicamente Benito Mussolini. Recordemos que estos supuestos héroes no aparecen de la noche a la mañana. Entonces, empieza en sí el fascismo desde 1921 a 1922, con Mussolini a la cabeza. Y aquí aparece la gran conocida Marcha sobre Roma, donde Víctor Manuel lo nombra a él como gobernante. Esto lo hace en bien, supuestamente, de toda la comunidad, para que las aguas que estaban turbulentas, ¿verdad?, bajen. Entonces, ya Mussolini tenía en su mente el declararse autoritarismo. Ya no quería que todos los partidos, ¿verdad?, que yo sí, que yo no, sino que él unirlos todos y que él fuera el líder de toda la organización de cada uno de ellos. Ahora, a través de la disolución de la asamblea, Mussolini ahora sí toma el mando de todos los poderes del Estado y crea un nuevo sistema político llamado fascismo. Y aparte también en Italia, ¿sí?, hubieron otros países que aquí se los he puesto, como España, Japón, Gran Bretaña, Austria, Rumania y Portugal, que también se ligaron al fascismo. Es decir, que esta ideología de Mussolini llegó a varios países europeos, y no solo europeos, sino también parte de Asia. Y esto duró unas décadas entre 1920 y 1930. Luego va a aparecer en la palestra Alemania, ¿verdad?, con Adolfo Hitler. Pero eso lo veremos en una próxima clase. Entonces, en este momento vamos a empezar con las preguntas. Voy a dar la participación a los estudiantes. Empiezo. Primera pregunta. ¿De dónde aparece este partido político? Porque primero es un partido político. ¿Levantan la mano o yo les hago las preguntas? ¿Ya? ¿De dónde me aparece ese partido político? ¿En dónde se dio? Recuerda el país. Ya estamos en otro país. Lenin y Stalin eran de Rusia. Ahora estamos en otro país.
casi tienen, miren la semejanza, estos ideales, estos pensamientos de estos hombres, como ya lo ven en otros países que funcionan, entonces ellos también lo hacen para sus países, pero ahora los quieren mejorar. O sea, ahora la ambición del poder, al ver que en otro país funcionó, ahora lo vamos a mejorar. Noles, tienes levantada la mano, tienes abierto el audio, hijo. ¿Puedes hablar? En Italia, nace en Italia. Así es. ¿Cómo se llamaba primero el partido? ¿Te El acuerdas? partido. Sí. Que tenía el mismo nombre del Era de Lenin. parecido. Él se llamaba Facio. Parecido. Facio se llamaba. Facio. Ah, Facio. ¿Y cómo también era conocido? ¿Recuerda la vestimenta? Ah, el de las camisas negras. Muy bien. ¿Te acuerdas el que existía allá en Serbia? En cambio se llamaba manos negras. Ah, Y los aquí, manos negras, sí, sí. sí, sí. Entonces ahora estos Miren las equipos con similitudes, las similitudes. sí. Si se dan cuenta cómo esos ideales van pasando de país en país, pero Sí. supuestamente empiezan con el bienestar del pueblo, pero terminan siendo comunistas totalitarios. En otras palabras, ellos se convierten en los verdugos de su pueblo que lo elige y lo toma como alguien que lleve adelante supuestamente, ¿verdad? Sus peticiones. Pero desgraciadamente las cosas no funcionan así. Segunda pregunta. En sí, hay una frase, ¿verdad? Que se llama el camino a Roma, ¿verdad? O la marcha a Roma. ¿Cuándo se da? ¿Por qué se da? ¿Y qué situaciones se van a tomar allí? Hay una persona que sale favorecida en esa marcha a Roma. ¿Quién tiene la respuesta? La marcha allá, Cojitambo. Ok, ¿tienes abierto el audio? Esa marcha a Roma. En 1922 en octubre. Y Sí. se da porque Víctor Manuel fue dictador. ¿Ya? Él le da el mando a quién se lo da. A A ese que estamos hablando. Víctor ¿Cómo Manuel. se llamaba? Víctor Manuel. No. Él es el rey, ¿verdad? Como quien dice es el emperador, el que estaba gobernando toda esa tierra. Entonces, él al ver que la gente ya no quería ser gobernada, ¿verdad? Por la corona, por la realeza, le da a quién el mandato para tener tranquila a la gente en ese momento. ¿Cómo se llama el personaje que estamos hablando hoy? ¿De qué personaje estamos hablando? De Mussolini, Benito Mussolini. Entonces, porque él iba dirigiendo esa marcha a Roma. Entonces, como él ya prácticamente Víctor Manuel se dio cuenta que ya tenía todo perdido, le da, esa fue una estrategia que le da el poder, se lo cede a Mussolini en esa marcha. Entonces, desde ahí empieza el gobierno de Mussolini. Ahora sí, siguiente pregunta. A ver, ¿a quién se la hacemos? Ariana, ¿tienes abierto el audio? A ver, Ariana, contéstanos. ¿Qué sucede cuando Mussolini está en el poder? ¿Cómo era al principio su gobierno? ¿No recuerdas? ¿Cómo fue al principio su gobierno? Bueno, le vamos a hacer la pregunta a Orrala. Cierra, por favor, Ariana, el audio. A ver, Orrala, cuéntanos, ¿cómo fue al principio ese gobierno? En los primeros 3 años dice que se mantenió con las apariencias, pero a partir de 1925 él prohibió la política a no ser que sea sobre su mismo partido y se quitó la libertad de expresión. Exactamente, muy bien, Orrala. Muy bien, cierra por favor el audio. Entonces, esa fue la estrategia de este tirano, porque también fue un tirano,
¿verdad? Un sanguinario. La estrategia fue entrar bien bonito hasta cuando ya estaba bien asegurado el poder